Buenas tardes, mi nombre es Luisa Elena Velojo Lave, soy docente de la Escuela de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Antonio José de Sucre. Voy a acompañarles como docente en este diplomado de Relaciones Internacionales y Geopolítica. Vamos a dar inicio el día de hoy de la primera clase correspondiente al módulo número 1. Este módulo número 1 es la historia y objeto de las relaciones internacionales y las distintas corrientes de pensamiento de las relaciones internacionales. Esta primera clase del día de hoy entonces es acerca de la historia y objeto de las relaciones internacionales. Y vamos a iniciar con una serie de acontecimientos internacionales que representan un referente indispensable en la investigación en el campo de las relaciones internacionales. Iniciamos con la Paz de Westfalia en el año 1648, la Revolución Francesa de 1789 a 1799, el Congreso de Viena en el año 1815, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, el Tratado de Versalles en el año 1918, la Sociedad de Naciones en el año 1919, la Segunda Guerra Mundial en el año 1939 a 1945, la creación de la ONU en el año 1945 y la Guerra Fría de 1945 a 1991. Iniciamos con la Paz de Westfalia, y la Paz de Westfalia es uno de los referentes, el primer referente más importante en el campo de las relaciones internacionales, porque representa, es el resultado del fin de la Guerra de los 30 años, esta guerra que fue causada por el proceso de la contrarreforma de principios del siglo XVII. Esta guerra se produjo a raíz del intento del emperador Fernando II de revivir la universalidad católica, suprimir el protestantismo y establecer un dominio imperial sobre los príncipes de Europa Central. Los Habsburgo intentaban consolidar aún más este Sacro Imperio Romano Germánico como la potencia dominante en el continente bajo la égida de la religión católica. En contraste, la política de la raison d'etat, seguida por Richelieu, anteponía el interés nacional de Francia a las filiaciones religiosas. Cabe destacar aquí que este Sacro Imperio Romano Germánico gobernó en Europa del Este y Europa Central desde el año 900 hasta el 1800. Y sin embargo, la Casa de los Habsburgo quería continuar consolidando su dominio, sobre todo como autoridad de la región, de los países de Europa del Este y de Europa Central, como la máxima autoridad, la Iglesia Católica. Este tratado de Westfalia puso fin entonces a esa confrontación religiosa y le otorgó soberanía a estos pequeños estados de Europa Central, y con ello volvió inviable este Sacro Imperio Romano Germánico. Se respetaría entonces la elección religiosa que hiciera cada país. Se admitió que el rey y no la iglesia sería la suprema autoridad religiosa en su propia nación. Dio lugar también a la conformación de los ejércitos nacionales comandados y financiados por los monarcas. Antes estas naciones no tenían ejércitos. Los ejércitos entonces eran mercenarios que contrataba cada una de las naciones para enfrentarse una a otra. La Paz de Westfalia, que fue en el año 1648, logra el equilibrio o la paz internacional, la paz en el escenario internacional por más de 100 años. Luego surge la Revolución Francesa, y el fenómeno de la Revolución Francesa desde esta perspectiva de las relaciones internacionales es estudiado justamente por la intención expansionista de Napoleón, no por lo que en sí lograra la Revolución Francesa bajo los lemas de igualdad, fraternidad, libertad, sino más bien por el rompimiento del acuerdo al que se había llegado en los países de Europa,
que era mantener el respeto hacia las otras naciones. Entonces, la Revolución Francesa, digamos, rompe con eso que había alcanzado la paz de Westfalia. Luego de la Revolución Francesa, fíjense que es de 1789 a 1799, surge o se da el Congreso de Viena de 1815, es decir, 16 años después, para establecer por primera vez y de forma consciente un orden internacional basado en el equilibrio de poder. El equilibrio que en el siglo anterior había sido el resultado de la búsqueda egoísta y anárquica del interés nacional por parte de cada uno de los estados. Ahora era complementado con el acuerdo sobre unos valores compartidos. Este nuevo orden europeo se basaba en la idea de que en aras de lograr la estabilidad era necesario conservar las cabezas coronadas legítimas de cada uno de los reyes, suprimir los movimientos nacionales y liberales y lograr que las relaciones entre los estados estuvieran regidas por esa búsqueda de consenso entre gobernantes de ideas afines. El Congreso de Viena reafirmó el equilibrio de poder como mecanismo de mantenimiento del orden internacional, buscando moderar la conducta internacional a través de vínculos morales y políticos. El poder entonces y la legitimidad se constituyeron en las bases del orden internacional que imperó durante el siglo XIX. Fíjense que el Congreso de Viena se da en 1815 como un intento luego de la Revolución Francesa de mantener la paz entre los estados. Nuevamente, luego de la Guerra de los 30 años surge la paz de Westfalia. Esta paz de Westfalia dura poco más de 100 años. Lo que se acordó en el Congreso de Viena dura 100 años, casi 100 años exactos, porque en el año 1914 se inicia la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, denominada también la Gran Guerra, que deja un saldo de más de 9 millones de muertos. Fue un evento histórico que definió el acontecer del siglo XX, devastó el orden político, económico y social de Europa, y su dudosa conclusión sentó las bases y preparó el camino para un escenario aún más destructivo, que es la Segunda Guerra Mundial, que vamos a ver más adelante. Entre los europeos, esta Primera Guerra Mundial era un acontecimiento inverosímil, es decir, no podían creer que en el marco de una supuesta era de progreso se generaran los estragos que se dieron en la Primera Guerra Mundial. A pesar de estos estragos económicos y de las serias crisis internacionales, Europa había logrado evitar guerras a gran escala. La prosperidad material y una enorme confianza en el desarrollo tecnológico convencieron a muchos de que los humanos estaban al borde de crear un paraíso terrenal. Al término de la guerra no fue posible mantener esas ilusiones sobre ese progreso de la civilización occidental. Los enfrentamientos bélicos estuvieron seguidos de revoluciones, dictaduras militares, matanzas en masa, entre las cuales destacó el genocidio de armenios y la catástrofe, por supuesto, de la Primera Guerra Mundial. Para entonces era aparente que Europa y Medio Oriente se habían convertido en una pesadilla en la que la Gran Guerra representó el primer escenario de la crisis del siglo XX. Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, evidentemente un episodio bélico sin precedentes en el escenario europeo. Surge luego de ese episodio bélico la Sociedad de Naciones, una propuesta del presidente norteamericano Woodrow Wilson, y surge como un organismo internacional compuesto originariamente por 45 países, creado por la Conferencia de París de abril de 1919. El pacto de esta Sociedad de Naciones se anexó a todos los demás tratados. Su gran objetivo era hacer posible una seguridad colectiva que garantizase la integridad de todos los estados, fuertes y débiles, el arbitraje de los conflictos internacionales y el desarme. Fue el elemento clave de la propuesta del presidente Wilson, el desarme.
Los años 30, por supuesto, marcaron el fracaso definitivo de la Sociedad de Naciones. Las agresiones de las potencias fascistas y militaristas mostraron su ineficacia. Alemania y Japón abandonaron esta sociedad en 1933, Italia en el 1936, a la Unión Soviética la expulsaron en 1939 y es cuando se inicia en 1939 la Segunda Guerra Mundial. Es decir, lo que planteó Woodrow Wilson, luego de la Primera Guerra Mundial, esta sociedad de naciones no funcionó mucho, ni siquiera, o al menos, o únicamente 20 años, porque 20 años después se da la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, perdón. El Tratado de Versalles, que es el armisticio, donde firman las naciones para culminar la Primera Guerra Mundial. Fue un acuerdo con el cual se puso fin a la Primera Guerra Mundial y se estableció la paz entre los aliados y Alemania. Este se llevó a cabo en el Palacio de Versalles en París. Obtuvo dos procesos de firma. Una primera, el 11 de noviembre de 1918, en donde solo se firmó el armisticio para darle fin a la guerra, y una segunda el 28 de junio de 1919, donde se firmó el acuerdo definitivo. Sin embargo, se puso en práctica el 10 de enero de 1920. Estaba estructurado por diferentes artículos y cláusulas territoriales, militares, morales, políticas y económicas y laborales. Uno de los puntos más importantes de este tratado consistió en reconocer que Alemania y sus aliados eran responsables de la Primera Guerra Mundial y se les impuso importantes concesiones, es decir, Alemania debía conceder territorio y así como indemnizar de manera monetaria también. Entonces, fíjense, luego de la acción bélica que representó la Primera Guerra Mundial, surge la Sociedad de Naciones y surge el Tratado de Versalles como dos mecanismos que tratan de garantizar la paz entre las naciones en el escenario internacional. Sin embargo, apenas duran 20 años porque la Primera Guerra Mundial culmina en 1919 y la Segunda Guerra Mundial inicia en el año 1939, es decir, únicamente 20 años después. Aún con el desarrollo económico, aún con el desarrollo tecnológico que representa el siglo XX, los espacios de paz en el escenario internacional duran muchísimo menos que en el pasado siglo XIX, en el pasado siglo XVIII, en el pasado siglo XVII. Fíjense que entre la paz de Westfalia y el Congreso de Viena hay más de 100 años de diferencia. Y luego en el acuerdo luego de la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial hay justamente 100 años de paz entre las naciones. Pero en el siglo XX, entre la Primera Guerra Mundial, aun cuando hay acuerdos entre las naciones, duran únicamente 20 años. Esta Segunda Guerra Mundial, entonces, fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Murieron 55 millones de personas en todo el mundo. Esto, el conflicto más grande y destructivo en términos de guerra, en términos también de estudio, de investigación en el campo de las relaciones internacionales. Murieron 55 millones de personas en todo el mundo. Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939 y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta a esto, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Estas fuerzas alemanas invadieron Europa Occidental en la primavera de 1940. Alentada por los alemanes, la Unión Soviética ocupó los estados bálticos en junio de 1940. Italia, miembro del Eje, países aliados con Alemania, se sumó a la guerra el 10 de junio de 1940. Del 10 de julio al 31 de octubre de 1940, los nazis libraron y finalmente perdieron una batalla aérea contra Inglaterra conocida como la Batalla de Gran Bretaña. Culmina la Segunda Guerra Mundial en el año 1945 y se crea la Organización de las Naciones Unidas justamente en el año 1945, al término de la guerra. El problema respecto a cuáles debían ser los fundamentos de un nuevo orden internacional seguía sin respuesta.
El ensayo de la Sociedad de Naciones, que ya vimos anteriormente, parecía irrepetible, sobre todo si se mantenía el idealismo a ultranza de una completa pacificación de la vida internacional. El idealismo es una de las corrientes de pensamiento de las relaciones internacionales que plantea un escenario de paz siempre entre las naciones y es una propuesta, un supuesto de Woodrow Wilson. Y es una de las corrientes que vamos a ver en la próxima clase. La creación de las Naciones Unidas surge como la necesidad de establecer un mecanismo colectivo de regulación de la vida internacional que partiera del reconocimiento de la diferencia de poderío entre los países y que combinara un principio democrático, como es la Asamblea de Naciones, con un principio realista, que es el Consejo de Seguridad. El realismo también es otra corriente de pensamiento en el campo de las relaciones internacionales que parte del pragmatismo y de que las naciones siempre van a estar en guerra. Sin embargo, esta corriente de pensamiento la vamos a ver también en la próxima clase, la realpolitik. En la gestión de las crisis internacionales es una organización que aspira al mantenimiento de la paz, pero sin renunciar al recurso de la guerra, el cual será regulado a través del Consejo de Seguridad. Esto en el año 1945. En 1945, casi inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, surge la creación de la Organización de las Naciones Unidas, pero también se genera la Guerra Fría, porque el mundo después de la Segunda Guerra Mundial está partido en dos bloques, el bloque de la Unión Soviética y el bloque de los Estados Unidos. Y se denomina entonces como Guerra Fría el enfrentamiento político e ideológico que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, por querer imponer sus hegemonías en el resto del mundo. Ya sabemos hoy en pleno 2021 quién ganó esa batalla. La Guerra Fría inició al poco tiempo de finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año 1945 y concluyó con el fin de la Unión Soviética en el año 1991 tras la crisis económica que devino por la gran adquisición de armamento y la caída del muro de Berlín en el año 1989. El desacuerdo en el reparto de Alemania entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial provocó la escisión del mundo occidental en dos bloques, como les decía, un bloque denominado comunista liderado por la Unión Soviética y otro capitalista dominado por los Estados Unidos. Es decir que, bueno, surge por supuesto la creación de la Organización de las Naciones Unidas, pero evidentemente la Guerra Fría es Guerra Fría porque no hay episodios bélicos con armas, aunque hubo interesantes acontecimientos como la crisis de los misiles, que podemos verlo también más adelante. Sin embargo, les digo que esto que les he estado mencionando el día de hoy son únicamente como encabezados. La idea es que cada uno y cada una de ustedes pueda profundizar luego en el estudio de cada uno de estos episodios. Veamos entonces el surgimiento de las relaciones internacionales como disciplina. Y nació en Gales, en Gran Bretaña, en 1919, bajo el nombre de Woodrow Wilson, una cátedra que se da con el nombre de Woodrow Wilson en Relaciones Internacionales. El nacimiento de la disciplina está directamente asociado a la recién finalizada Primera Guerra Mundial, que había dejado 9 millones de muertos en el campo de batalla. Adquieren un estatus académico a partir de 1919, en tanto que esa fecha es el inicio de un proceso durante el cual se genera un colectivo académico con identidad propia, sobre todo de norteamericanos y anglosajones. Vamos a culminar con este concepto que vamos a ampliar en la próxima clase, que es ya más concepto de las relaciones internacionales y las diversas corrientes de pensamiento de las relaciones internacionales. ¿Qué son las relaciones internacionales? Son el estudio sistemático de fenómenos observables que intenta descubrir las variables principales, explicar el comportamiento y revelar los tipos característicos de relaciones entre unidades nacionales que tiene como objeto
como objeto de estudio la sociedad internacional. La teoría convencional de la política internacional, que es la que bajo distintas versiones más ha influido hasta ahora en ella, sostiene que está constituida por las relaciones entre estados que persiguen su interés nacional, maximizando su cuota de poder a expensas de otros. Como se verá más adelante en una próxima clase, esto representa una simplificación que sirvió para describir los rasgos esenciales del sistema de relaciones interestatales en la época moderna. Si bien la cambiante realidad internacional contemporánea ya no se presta a este tipo de simplificaciones, lo cual plantea diversos problemas en la teoría de las relaciones internacionales. Estos han sido entonces los episodios bélicos más importantes, no son los únicos que han ocurrido, pero sí desde la perspectiva de la investigación en el campo de las relaciones internacionales, representan los de referencia indispensable, el episodio bélico y el episodio en el cual se acuerda la paz entre las naciones. El llamado es entonces a profundizar en cada uno de estos episodios bélicos y en cada uno de los acuerdos para garantizar la paz entre las naciones. Muchísimas gracias.